Bien, pueblo de Dios, tengan todos muy buenas tardes. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta tarde seguimos con las enseñanzas que estamos dando constantemente para la edificación de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Yo quiero que todos los varones, mujeres que hoy están con esa disposición de seguir aprendiendo la palabra de Dios, empiecen a entender sus planes y sus propósitos para poder gozarnos y en paz y tranquilidad que el Señor nuestro Dios nos está dando día a día para poder estar en estos días donde el mundo está angustiado, está desesperado. Tú y yo como hijos de Dios estamos contentos, estamos alegres, sabiendo que Dios nos guarda, nos protege, nos provee, nos sustenta, nos da todo lo que necesitamos para poder seguir viviendo. Vamos a orar por la palabra. Padre amado, bendito Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús. En esta tarde gloriosa, maravillosa, sé que tú nos honras con tu presencia. Hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que nos perdones, Señor, nuestras ofensas. Perdona si hemos pecado de una u otra manera. Fallamos como hombres, como humanos. Señor, no somos perfectos. Pero sabemos, Señor, que iremos perfeccionándonos y santificándonos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias te doy por ello, porque tú tomas el control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, maravilloso Dios. Queremos entregarte por completo a ti para que seas tú dirigiendo nuestra vida, nuestro camino y nuestro destino esté en tus manos con planes y propósitos. Gracias por ello, Padre. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a menguar a mis razonamientos, pensamiento, conocimiento y que seas tú hablando a través de mi boca. Gracias por ello, mi Dios, en el nombre de Jesús, y los santos dicen amén, amén y amén. Bien, pueblo de Dios, primeramente quiero saludar a todas las madres del viviente que me ve y de todas las madres que están conectadas en este momento, en esta tarde. Antes de oír la palabra de Dios, quiero desearles lo mejor. Mujeres, ustedes son esforzadas, valientes, guerreras, que gracias a las mujeres es que hay hombres en esta tierra, porque las mujeres son muy guerreras y valientes para traer hijos al mundo. Yo, como les digo, a los hijos de Dios, si los hombres fuéramos los que diéramos a luz, se termina la raza humana, porque nosotros somos demasiado débiles. Pero la madre no, ella es luchadora, guerrera y da lo mejor por sus hijos. Bien, después de saludar a todas las mamás, quiero decirles al pueblo de Dios, vamos a seguir con el tema que estamos llevando, la justificación y el nuevo nacimiento. Vamos a entrar en medio de la justificación por la fe. Entonces quiero que vaya al libro de Romanos 3:22. Le voy a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vuelvo a repetir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, por la fe que tú y yo tenemos, Dios nos dice que por medio de la fe que creemos en Jesucristo no hay ninguna diferencia con nadie. Es decir, somos iguales delante de Dios todos. No hay acepción de personas. Mientras usted tenga fe, usted, como se dice, está justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú tienes fe, yo creo que todos los cristianos, lo primero que cuando hacemos estando nuevos, lo primero que hacemos es aprendernos, o de repente si no lo aprendes, abres la Biblia en Salmos 23, ¿no? En Salmos cuando dice, Jehová es mi pastor. Cuando leemos esta palabra, Jehová es mi pastor, de inmediatamente nos damos cuenta que ya no estamos solos. Porque cuando Jehová es tu pastor, Él es el que está contigo. Porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces luego dice, Él me pastoreará en delicados pastos. Cuando nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que el primer paso que Dios hace con cada uno de nosotros por la fe en Jesucristo es que nosotros, al recibirle a Él ya somos, como se dice, dependientes de Dios, dependientes del Padre.
Por eso que dice, Jehová es mi pastor. Antes que tú seas hijo de Dios, tú no tenías pastor. Como dice, eras oveja descarriada. Pero cuando tú vienes al Señor, aceptas a Jesús como tu Salvador, de inmediato se convierte Jehová en tu pastor. Es decir, si tú lo ves en lo natural, ninguna oveja sale del redil si el pastor no lo saca. Y cuando tú aceptas a Jesucristo, lo primero que hace Jehová Dios te dice, tú eres mi hijo. Y entonces tú le contestas y le dices, Jehová, tú eres mi pastor. En otras palabras le dices, antes yo hacía las cosas de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a que lo que yo decidía, pero ahora ya no, ahora hago de acuerdo a como tú me envíes. Jehová es mi pastor, y entonces agrega la palabra, y nada me faltará. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te dice la palabra? Cuando tú no lo conocías a nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, entonces todo te faltaba. Tú podías tener trabajo, dinero, salud, tu hogar, pero lo que no tenías era amor, paz y tranquilidad y gozo, que es lo que más necesitamos nosotros en esta vida para ser entonces, como se dice, guiados y sustentados por el Dios Padre Todopoderoso. Entonces, cuando uno recién está en el nuevo nacimiento y cuando recién está convertido, yo quiero que usted haga memoria, recuerde, cuando usted recién convirtió, todo es gozo, todo es alegría, todo es felicidad, todo es bienestar. Tú quieres predicarle a toda la gente la salvación que tú has recibido. ¿Por qué? Porque el Señor, después de que le aceptas y le dices, tú eres mi pastor y nada me faltará, Él dice, el Señor te va a llevar a delicados pastos, te va a pastorear en lo mejor. Entonces todo es alegría, todo es felicidad, todo es gozo y disfrutas de la vida de lo mejor, porque dices, qué bueno, es lo mejor que me ha sucedido haber conocido a Dios. Le hablas a mamá, le hablas a papá, le hablas a los hermanos, le hablas al cónyuge, le hablas a los amigos, a las amigas, a los primos, pero ¿sabes algo? Cuando tú estás en los delicados pastos siendo pastoreado por el Señor, Él te tiene cuidado, Él te tiene cuidándote, guardándote, protegiéndote. Y entonces la gente va a pensar que tú estás loco. Nadie te va a entender. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido lo sobrenatural. En cambio, tú y yo hemos entendido lo sobrenatural de ser una nueva criatura para nuestro Dios. Y entonces vamos a tener beneficios. Pero el que no conoce no te va a entender. Al contrario, va a decir, ¿qué le pasó a mi amigo? ¿Qué le pasó a mi hermano, a mi hijo, a mamá, a papá? Lo veo que están medio locos, se volvieron fanáticos. Pero ellos no van a entender. ¿Por qué? Porque tú estás en el primer proceso de que estás siendo pastoreado por Jehová mismo y nada te va a faltar. Pero una vez que ya vas creciendo un poquito, ¿sabes lo que sucede? Luego dice en el mismo Salmo 23, te dice la palabra, y dice, y te guiará por sendas de justicia. Entonces, en otras palabras, es cuando papá Dios te dice, mi hijo, ya ahora me conoces, ya caminé contigo, te he dado gozo, te he dado alegría, te he dado felicidad. Si has venido enfermo, ya te sané de toda enfermedad. Si has tenido un matrimonio roto, fracasado, ya arreglé tu matrimonio. Y ahora te dice, ahora ya te vas a dejar los pastos delicados, ahora te voy a guiar por las sendas de justicia. Y como tú estás enamorado, le dices, Señor, yo voy contigo a donde tú quieras. Pero cuando te guía por sendas de justicia, en otras palabras, Dios te está diciendo, mira, hasta aquí has estado todo bien, pero a partir de ahora yo te sané para que tú ores y otros se sanen. Yo arreglé tu matrimonio para que tú, así como tu matrimonio ha sido arreglado nuevamente, tú también le prediques a los hombres que tienen el hogar destruido y les hables de ese Dios que ha arreglado tu matrimonio, ha arreglado tu familia, y también a través de ti te usaré como un instrumento para que levantes matrimonios que estaban divorciados, separados, se levantarán nuevamente. ¿Por qué? Porque tú serás el ejemplo y testimonio. Entonces el Señor te dice, mira, antes tú no tenías paz, ni tranquilidad, ni amor. Ahora lo tienes. Diles a la gente, dile a las personas, a los que los encuentras, a los que le predicas,
que hay un Dios que trae restauración, que trae amor, que trae paz, que trae gozo, que trae consolación. Entonces nos lleva por las sendas de justicia. Y cuando estamos en las sendas de justicia, como que ya no queremos caminar muchas veces con Dios, y de repente tú, varón, mujer, estás así. Hoy estamos en el medio de la justificación por la fe, te estoy enseñando. Quizá tú estés cansado, quizá tú digas, mira, cuando yo estaba congregándome en la iglesia, todo era bien, pero ahora a veces ya no me da ganas de orar, ya no quiero leer la palabra, ya no quiero hacer nada. Hermano, usted no necesita tener un pastor delante de usted. Usted lo que te necesita es tener a Cristo dentro de usted, porque es Cristo quien te sana, es Cristo quien te salva, es Cristo quien te libera, es Cristo quien tiene el cuidado de ti y toda tu familia. Yo soy un ministro, sí, lo acepto que soy un ministro. Pastor, usted no nos extraña, también les extraño, pero lo que más importa es que usted tenga a Cristo metido en usted, metido en su casa, metido en su trabajo, metido en las 24 horas del día. Eso va a ser los resultados más grandes que usted va a tener, los beneficios. ¿Por qué? Porque si Dios con usted, ¿quién contra usted? Entonces, cuando usted está caminando en las sendas de justicia, quiero que entienda, hermano, en el amor del Señor les pido, no se desanimen por nada ni por nadie, que ninguno hombre, ninguna mujer, ninguna circunstancia le saque de los planes y los propósitos de Dios, sino más bien considere que Cristo ha entrado en su corazón y está con usted todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces, cuando usted está por las sendas de justicia, no le cause desánimo. Y muchas veces uno todavía sigue en esto. Porque después dice, aunque ande por valles de sombra, yo no temeré mal alguno. Aunque ande por valles de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. Y cuando tú vas pasando, como se dice, de pastos delicados a las sendas de justicia, luego por las valles de sombra de muerte. Y a veces la persona dice, pero mira, Señor, cuánto tiempo te serví. Te conocí, pero sin embargo me has dejado, ahora no tengo trabajo, ahora Señor, mira cómo está la situación, no tengo para mi familia, y empiezas a quejarte. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos decirle, aunque esté yo andando por valles de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Salmo, ¿no? Eso son lo primero que nosotros aprendemos cuando somos nuevos, pero no tomamos la importancia del proceso. En realidad el Salmos 23 es un proceso que Dios nos muestra, pero que está oculto. Nosotros leemos, Jehová Dios es mi pastor y nada me faltará. Por delicados pastos me pastorea. Eso es bueno que usted se lo sepa, está bien. Pero lo que Dios nos muestra en el Salmo 23 es el proceso de todo cristiano, hijo o hija de Dios, que tenemos que pasar. Entonces, a medida que usted vaya avanzando, el Salmo 23 se va cumpliendo en su vida. Quizás los nuevos creyentes ahorita están todavía, como dice Jehová, es mi pastor y nada me faltará, y en delicados pastos me pastoreará. Tienen todo es bonito, todo es bueno, pero luego vamos a tener que pasar al otro nivel, a caminar por sendas de justicia, donde el Señor te va a decir, bueno, yo hice tanto por ti, ahora tienes que hacer por los demás, por tu familia, por tus amigos, por tu barrio, por tu localidad, por tu distrito, por tu provincia, por tu departamento, por tu país. Eso es lo que Dios nos demanda. A medida que tú vas creciendo, entonces ya, como te dije, te va a meter en los valles de sombra de muerte. Pero no pasa eso porque Dios no te ama, al contrario, Dios te hace pasar todos esos procesos porque nos ama. Entonces quizá tú nunca lo has leído el Salmos 23, ni lo has tomado de esa manera, porque el Salmo 23 nos abrazamos todos de él, pero el Salmo 23 es un proceso donde el hombre y la mujer de Dios tenemos que pasar. Entonces yo sé que desde hoy, cuando usted lee el Salmo 23, usted va a decir, aquí en el Salmo 23:1 dice, Jehová Dios es mi pastor y nada me faltará. Va a decir, cuando estoy nuevecito. En delicados pastos me pastoreará, ese es cuando estoy nuevo, pero cuando ya te va llevando por sendas de justicia, entonces vas a conocer el proceso, hombre de Dios, mujer de Dios. Y yo no te digo que ya no leas el Salmo 23, lee, pero te digo, ahí examínate cómo estás en tu proceso, porque nuestro Dios nos va a llevar a través de las Escrituras, nos lleven los procesos, y a veces cuando estamos en el mejor tiempo en las sendas de justicia, cuando estamos en los mejores tiempos caminando por los valles de
sombra de muerte, usted piensa que ya Dios se fue, que ya Dios ya le dejó a usted solo. No, varón, no, mujer. Cuando más grande es la situación de que usted está viviendo, cuando más grande es como se dice, estas luchas, estas tribulaciones pasajeras, es porque Dios le está metiendo en el último proceso de Jehová 23, que usted está caminando por valles de sombra de muerte, pero usted no tiene que temer nada, mal alguno, porque Él te va a infundir aliento y su vara y su callado va a estar siempre contigo. Es decir, Dios te va a dar la autoridad para que tú puedas vencer toda adversidad. Todo lo que el enemigo ha querido dañar en tu vida no podrá salirse con la suya, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero que vayas ahí en el libro de Romanos 4:11. El libro de Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Escuche bien, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, nosotros a través de la justificación de la fe podemos agarrar nosotros por esa fe que tuvo también nuestro patriarca, el patriarca Abraham. Yo quiero que tú entiendas, tú mismo puedes tener, porque al patriarca Abraham le dijo que para que haga el pacto tenía que haber una circuncisión, pero dice que ahora a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. O sea, nosotros los creyentes ya no tenemos que ser circuncidados en el prepucio, porque el pacto de Dios con Abraham era que la descendencia de Abraham y desde Abraham hasta los servidores tenían que ser circuncidados en el prepucio. Pero ahora dice, los que tenemos fe en Cristo Jesús y por lo que el patriarca Abraham fue circuncidado y por esa misma fe nosotros los creyentes también estamos por esa fe, nos cuenta por justicia. Es decir, ya no tiene usted que ser circuncidado para tener como se dice, el gozo completo que usted es un hijo de Dios, sino que nuestro Señor ha pagado el precio para unirnos por un solo sacrificio para siempre. En Hebreos 11:7 busque la palabra y vaya apuntando, por favor, porque el tiempo es demasiado corto, la hora se va rápido y por eso que las enseñanzas lo estoy haciendo, como se dice, en una manera rápida. Pero es necesario que les enseñe, pueblo de Dios, para que usted pueda aprender y avanzar. Porque si yo les predico, sé que muchas personas no tienen tiempo de ver la prédica. Les queda grabado, pero aún les da flojera a algunos. Solamente los que están recién, como se dice, en el primer paso de la justificación por la fe, los que están ¿cómo se llama? En Salmos 23, están todavía pastoreados por Jehová y están en los delicados pastos. Ellos quieren, si es posible, 10 prédicas al día, 10 enseñanzas, pero los que ya están por las sendas de justicia, como que creen que ya lo saben todo, como que se sienten cansados, se sienten abatidos, cuando debe ser a lo contrario. Cuando más ya has conocido palabra de Dios, debes tener más hambre y más sed. Yo no sé, quizá tú estás ahorita conectado mirando la enseñanza, estás contento, gozoso y al mismo tiempo tu pensamiento está, quizá no hay tu esposo, quizá no hay tu esposa, quizá no está tu hijo, quizá no está tu hija, y tú estás que te regocijas de la palabra, aprendiendo la palabra, pero tú no puedes decidir por nadie. Tú simplemente tienes que clamarle a Dios para que tú y toda tu casa sean salvos, porque tú no puedes estar condenándolo, porque tú puedes agarrar y traerlos a la fuerza a todos los hijos del mayor y menor y sentarlos frente al televisor, frente a la pantalla de tu computadora, pero eso no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque para eso tú tienes que ser un hombre de Dios y una mujer de Dios que estés clamando para que Dios cambie el sentir como el hacer en tu familia que te rodea, para que todos tengan hambre y sed. Y yo no sé si en tu hogar
toda la familia está diciendo, oh, hoy es domingo, el apóstol va a predicar a las 4 de la tarde, hay que estar con toda la disposición. O quizá muchos de ustedes ni siquiera ya se acuerdan que la predica es a las 4 de la tarde. Quizá otros dicen, no, pero igual yo tengo que hacerlo, voy a ver después en la grabación. Pero en fin, pero yo le digo, recuerda que Salmo 23 es tu proceso. Si tú estás ahí, vas a darte cuenta en cuál punto estás, en el primero, en el segundo, en el tercero. Y entonces vas a poder darle la gloria al Rey que vive por siempre. Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escuche, cuando Noé, él fue, como se dice, comisionado, enviado por Dios para que construya el arca, en esos tiempos de Noé nunca había llovido. Es por eso que toda la generación que estaba en la época de Noé, ellos le tomaban a Noé por loco. ¿Por qué? Porque él pasaba día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, porque el arca no lo hizo en 10 ni 20 días, ni en un año ni dos. El arca de Noé duró 40 años su construcción. Pero quiero que entiendas, toda la gente estaba alarmada, pensaban que Noé se volvió loco porque ellos no sabían que era lluvia, pero ni siquiera, como dice, unas gotas de lluvia, porque en ese tiempo no llovía. Por eso dice la Biblia, nunca había pasado, pero él le obedeció a Dios con temor y dijo, dame los diseños. Jehová Dios le da los planos para que construya el arca y él simplemente lo obedece. Tú sabes con qué fe tenía que ir él todos los días a tener que trozar los árboles para sacar, luego dejar que se seque, sacar las tablas, porque no fue proceso de un día ni un año, como te digo, fue tiempo en el cual los árboles primero que tuvieron que ser tumbados, secados, luego hacer las tablas, luego esperar que las tablas vuelvan a secar y para que vaya armando. Pasaban meses tras meses, años tras años, y mientras el arca ya iba avanzando poco a poco, la gente pensaba que cada día estaba más loco Noé. Entonces, ¿por qué? Porque Noé no es que estaba loco, sino que Noé era obediente. Y así nosotros luchamos hoy en esta vida. Por medio de la fe luchamos. Y uno dice, ¿y será cierto lo que el apóstol está predicando? ¿Y será cierto esto? ¿Y será cierto? Varones de Dios, mujeres de Dios. Yo no te predico de mí, yo te predico de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que libera. Yo te predico de un Dios que restaura familias, de ese Dios que restauró mi familia, que restauró mi cuerpo, que restauró todo mi ser. De ese Dios te predico, porque ese mismo Dios te sanará, te restaurará y liberará a toda tu familia para que todos sean dependientes de Dios y ya no dependan de las circunstancias ni de cosas de hombres, sino que digan, Jehová Dios es mi pastor y a mí nada me faltará, en delicados pastos me pastoreará y me llevará, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y también al último, como te digo, tú dirás, si yo esté andando por valles de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Jehová Dios te va a dar, como se dice, la fortaleza para avanzar. Varón, mujer de Dios, nunca te detengas en el caminar. El caminar de Jesucristo es como si tú subieras en un carro que no tiene retroceso, solamente avanza hacia adelante. Y así tú tienes que entender, porque nuestro Señor nos ilustró diciendo, cualquier agricultor que pusiera la mano en el arado, él ya no puede mirar ni a la izquierda, ni a la derecha, ni hacia atrás, porque de lo contrario se va a desviar de la línea. Y así te digo, hombre de Dios, mujer de Dios, nunca te apartes de este caminar. Camina tú siempre con el estilo del perdón en tu vida, porque tú tienes que tener el perdón por naturaleza en tu vida. Si alguien te daña, alguien te falla y te dice perdóname, perdónale, porque tú tienes que entender que la única manera de recibir perdón del Padre Todopoderoso es a través de su Hijo Jesucristo. Pero si tú no perdonas a tu prójimo, tampoco tú serás perdonado. Entonces así te he llevado rápidamente en el medio de la justificación a través de la fe. Pero
quiero también hablarte del nuevo nacimiento, porque es necesario que tú entiendas los planes y los propósitos de Dios, porque de eso se trata el tema principal que te estoy dando. Se llama la justificación y el nuevo nacimiento. Ya estos 2 o 3 veces te voy predicando, pero estoy haciendo, como se dice, en una forma correlativa para que tú puedas entender, aprender y aplicar en tu vida. No solamente se trata que tú escuches, se trata de que tú lo pongas por obra en tu vida, y entonces tú y toda tu familia van a ser edificados, van a ser, como se dice, instruidos por el Espíritu de Dios a través del mensaje de su palabra. Quiero que vayas al libro, vamos a hablar ya del nuevo nacimiento en Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por favor, si usted está con Biblia en la mano, vuelva a leer el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mira qué ventaja que tenemos en el nuevo nacimiento. Dice que nosotros sabemos que por un hombre entró el pecado, y por ese pecado entró la muerte. Ese fue el primer Adán, pero por el segundo hombre, le llamamos también el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, entró el perdón de los pecados y entró la justificación. Dice, si por un hombre entró el pecado y entró la muerte y muchos murieron, también por un hombre que entra siendo nuestro Señor Jesucristo, el justo, Él pagó nuestros pecados, y por Él muchos de nosotros seremos salvos y muchos de nosotros tendremos herencia en el reino celestial, vida eterna, y no solamente nosotros, sino toda nuestra casa, toda nuestra morada, todos los que habitan podrán disfrutar del deleite de la presencia de nuestro Dios. Estamos hablando ya del nuevo nacimiento. Entonces, cuando usted sabe que usted ha pasado de muerte a vida, el nuevo nacimiento es como un bebé recién nacido. Trae alegría, trae gozo, trae felicidad a la familia y todo. Cuando hay un hombre, una mujer que dice acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, entonces automáticamente dice que hay fiesta en los cielos. Y si hay fiesta en los cielos, ¿cómo no va a haber fiesta aquí en la tierra? Por tu hermano, por tu prójimo, por tu familiar que se arrepintió, tiene que haber fiesta en los cielos, porque nuestro Dios está esperando que tú y yo estemos caminando ya en este tiempo por las sendas de justicia, y a los que están pasando ya un segundo, tercer nivel, ya debemos estar diciéndole, Señor, quiero apresurarme más,
Quiero estar ya caminando bajo el valle de sombra de muerte, pero yo no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La autoridad, el poder, la unción que Dios te da, eso te va, como dice, a recargar. Vas a estar full pilas, full batería, para que no te detenga nada, ni nadie, ni circunstancia, ni adversidad, ni enfermedad, ni falta de economía. Nada te detendrá, porque Dios te ha llamado para que tú y yo seamos aquí en esta tierra más que vencedores. Quiero que vayas a Primera de Pedro 2:23. En Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Oye bien, y por cuya herida fuisteis sanados. No es que vas a ser sano, sino que ya fuisteis sanado. Está hablando en un tiempo pasado. Es decir, tu sanidad, hombre de Dios, mujer de Dios, no es ahora. Eso ya fue pagado allá en la cruz. Pero dice que cuando a él le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando él padecía, él no amenazaba a nadie, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, al Padre Dios celestial, al Todopoderoso. Entonces, pero nosotros queremos también avanzar en esa dirección y en esa magnitud de que nosotros no juzguemos ni nos defendamos de nadie, pueblo de Dios. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue el maestro de nuestros siervos pasados, antepasados, pero también sigue siendo nuestro maestro. Y si el maestro te enseña a ti y me enseña a mí a no defenderte en ninguna circunstancia, ¿por qué tú tienes que ser más que el maestro? Hay gente que se pone de inmediato molesta, y dice, sí, mira, fui a tal iglesia, a tal congregación, o me encontré con tal pastor, con tal hermano, y no me saludó como yo me merezco, cualquiera siquiera me da la mano, cualquiera me saluda, sin embargo solamente dijo hola y pasó, y está dañado. Hermano, pueblo de Dios, oigan bien lo que les digo. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, fue a morir para que Él sea honrado, Él sea exaltado, Él sea alabado, Él sea glorificado, no tú. ¿Quién eres tú? Si no te saludan, no te saludan, no tomes en cuenta, salúdalos tú. Tienes que tener paz tú contigo mismo y también con Dios para que puedas tener con tu prójimo. Hay gente que todavía no tiene cimentación en el caminar del Señor y de pronto salen molestos de casa peleando con el cónyuge o por cualquier circunstancia de trabajo y se olvida que es cristiano, se encuentra con cualquier hermano, hermana, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y se va deprisa. ¿Por qué? Porque está ofendido, está dañado, no tiene cimentación. Pero si tú te comportas en la misma altura de él o de ella, prácticamente tú eres un niño infantil, estás en pañales, porque como yo les enseño a mis discípulos, les digo, el buen líder no se ofende ni se defiende. El buen cristiano no se ofende ni se defiende, él simplemente calla, que te critiquen, que vitupereen tu nombre. Tranquilo, hombre de Dios, tranquila, mujer de Dios, porque esos que te critican y te murmuran, ellos van a ser los primeros en exaltarte. Más bien, si tú no tienes quien critique, quien murmure de ti, quien critique de tu familia, de tus hijos, entonces tú no vas a tener quien te exalte. Porque yo quiero que entiendas, todo aquel que se mete contigo o con tu familia, dice que nosotros no debemos defendernos, pero hay un Dios justo que el cual va a hacer justicia. Y por eso yo les quiero dar un consejo a todos mis hermanas, porque más son las hermanas, pero mira, el hijo del hermano tal, de la hermana tal, está con uno, con otro.
está en andanzas de alcohol, de droga, y yo quiero que tú entiendas. Y dice, qué mala crianza, no tiene su padre autoridad, no tiene su madre autoridad, cómo quisiera que mis hijos salgan, uy, les ahorco, les cuelgo. No, señores, todo lo que tú hablas aquí con tu boca, de toda palabra necia, vas a dar cuentas, hombre o mujer de Dios. Así es que si tanto te interesa la vida de los demás, estás juzgando la vida de las demás, es porque eres un ocioso o una ociosa, no tienes nada que hacer. Porque si tuvieras que hacer, estuvieras metiéndote en lo profundo de la palabra, metiéndote de repente en tu aposento, encerrándote a orar, a clamar. Y si tanto te perjudica y te molesta lo que están viviendo los hijos o las hijas de tus hermanos, ponte en lo secreto, clama sin decirle a nadie. Dile, Señor, ayuda a los hijos de mi hermano tal, de mi hermana tal, a las hijas de igual manera. Padre, yo te pido misericordia, Señor, para que no sean piedra de tropiezo, Señor, sino que levántalos tú. ¿Sabes cuántas mujeres han clamado por sus hijos drogadictos, por sus hijos alcohólicos y ahora son unos grandes hombres de Dios, unas grandes mujeres de Dios? Y a veces la gente no para la crítica, no para la murmuración. Cuando menos te des cuenta, tu hijo que crees que es el más santo, tu hija que crees que es la más santa, va a dejarte en vergüenza, mal parado o mal parada en cualquier momento. Es por eso que yo le aconsejo al pueblo de Dios, le digo, no se metan en la vida de nadie, no se metan con los hijos de nadie, cuide su vida, cuide su testimonio, cuide su familia, no se ocupe de los demás. Si tanto ya su familia está totalmente santificada y purificada, entonces júntense todos y clamen por los demás. ¿Para qué? Para que ellos también salgan a ser un linaje de Dios. Entonces, eso que quede metido en su espíritu, en su mente y en su alma, pueblo de Dios, porque la mayoría de hermanos, lo primero que te preguntan es, hermano, ¿y qué sabe de la hermana tal? Me dijeron que sus hijos estaban en el mundo, me dijeron que su hija ya no es cristiana, que se apartó. Hermanos, no se preocupen tanto por eso. Dios es un Dios de misericordia. No vaya a ser que se fue al mundo. Yo no sé si usted conoce el testimonio de la hija de Benny Hinn. Benny Hinn, un siervo, como se dice, de trayectoria. Sus hijos nacieron de simiente santa, pero sin embargo su hija, cuando ella ya estaba jovencita, estaba señorita, un día su papá, Benny Hinn, descubrió que su hija se le escapaba de casa y se iba a las fiestas, iba a los bailes. Le llamó la atención y como no hizo caso, le dijo a su hija, mira hija, si tú sigues así, yo te voy a sacar de la casa. Después de 2 años, su hija le dijo, papá, tiene razón, yo no puedo cambiar ni quiero cambiar, me gusta la vida que estoy viviendo, así es que yo me voy. Y con todo el dolor de su corazón, Benny Hinn tuvo que dejarlo que se vaya su hija. Y su hija se fue a otro estado, a vivir perdidamente y todo lo demás, 4 años en el mundo, ella trabajaba bailando en un cabaret, ya sabes la vida que tenía, se metió en el alcohol, se metió en la droga. Hasta que un día Jehová Dios mandó un profeta donde ella estaba trabajando y frente donde ella trabajaba, frente al cabaret, era una campaña evangelística y el profeta dijo, solamente Dios me ha mandado por una mujer, nada más, pero no lo veo. Y entonces cuando empezó a predicar en la campaña, dijo, el Espíritu me acaba de revelar que la joven que está aquí está al frente de este lugar y dice el Espíritu que venga ahora. Llegó con ropa que estaba trabajando en el cabaret, entró corriendo y le dijo, profeta, soy yo, se rindió al Señor, se humilló al Señor y desde ese día Dios le perdonó y le levantó y esta mujer es la que gana alcohólicos y drogadictos en el mundo entero. Tiene un ministerio más grande que el ministerio de Benny Hinn después de 4 años que ella estaba perdida en el mundo. Yo les digo a ustedes, hombres de Dios, mujeres de Dios, no juzguen los hijos de los siervos, no juzguen las hijas de los siervos ni de las siervas. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control de ellos. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? La palabra de Dios dice que en ti todo depende. Si tú te rindes a Dios, por causa tuya, Dios traerá tu descendencia para que puedan disfrutar la salvación, para que puedan disfrutar la vida eterna. Yo te aconsejo, pueblo de Dios, que no te metas en la vida de nadie.
Y si tú eres una oveja o eres un discípulo, varón, varona de Dios, no critiques nunca a un siervo. El siervo puede fallar, el siervo puede equivocarse, pero quiero que entiendas, es Dios quien lo escogió, es Dios quien lo eligió, es Dios quien lo santificó, es Dios quien lo purificó y es Dios quien le va a juzgar, no los hombres. Y recuerda que el rey David, él tuvo la oportunidad de matarlo al rey Saúl, pero él dijo, yo no puedo tocar a un ungido, yo no lo puedo matar al ungido. Inclusive él le sacó el casco, le cortó el talit, donde estaban los 5 nudos, los 5 yahweh, y de lejos le dijo, no te han cuidado, rey, tengo tu talit. En otras palabras, el rey Saúl dijo, ya el que está al frente mío, David, será el próximo rey, porque había perdido los 5 yahweh, porque en el talit vienen los 5 nudos, que significa el primer nudo, significa Yahweh el Shaddai, el segundo nudo, Yahweh Esboat, el tercer nudo, Yahweh Nisi, el cuarto nudo, Yahweh Jiret, y el quinto nudo, Yahweh Rafa. Le había cortado todo el manto. David tenía los 5 nudos. Dijo, el próximo rey es David. Lo tuvo que reconocer que mientras él dormía y no le cuidaron, habían perdido. Entonces les digo al pueblo de Dios y a los hijos de la casa del viviente que me ve, no juzgue, no critique a nadie. Varón de Dios, mujer de Dios, igual manera esto practíquelo en casa, no hable mal de su esposo, esposo, no hablen mal de su esposa, hijos, no hablen mal de sus padres, padres, no hablen mal de sus hijos, hacia el mundo o tu familia venga y te diga, oye, pero mira, tu hijo no cambia, tu hija cada día está peor, tú dile, yo corto eso en el nombre de Jesús, yo veo que mis hijos son los hombres profesionales, las mujeres profesionales, útiles para la sociedad, útiles para su familia y útiles para la obra de Dios. Eso tú tienes que siempre tenerlo presente. No aceptes que tus hijos son los peores, sino los mejores. Y entonces vas a agarrar en esta tierra, vas a estar trayendo bendición, porque todo lo que tú atas en la tierra es atado en el cielo. Es por eso que tú tienes que encargarte más de desatar que atar. Entonces, cuando tus hijos van por mal camino, tú empiezas a declarar, desatando. Yo creo que mis hijos son los hijos perfectos, los hijos que van a llevar el caminar del Señor. Aquí están los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores, maestros. Aquí están los médicos, aquí están los abogados, los arquitectos, los ingenieros. Todo lo que tú quieres para tu familia, tienes que creerle a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, entonces Dios te va a dar todo lo que tú estás creyendo. Acéptalo y dale gracias de antemano. Así tus ojos naturales vean lo adverso, así tus oídos naturales escuchen lo adverso, tú sigue creyendo, tú sigue creyendo. Recuerda que es por la fe, la justificación. Y tu nuevo nacimiento tiene que hacerte hablar como un cristiano nuevo, como un cristiano del reino que se entre en la cuarta dimensión, que no está luchando con lo natural. Lo natural está bien para la gente natural, pero yo quiero que tú entiendas, tú no eres natural, tú eres sobrenatural. Y como sobrenatural tienes que actuar, tienes que hablar y tienes que decidir en todas las cosas. Entonces, otra leída en 1 de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de la fecha, cuando tú veas que alguien está hablando mal de ti o diciendo cosas que no convienen, tú tienes que solamente creer y confiar en el Dios vivo que te cuida, que te guarda. Y va a decir, no, mi Dios me enseñó a mí que yo no tengo que defenderme, yo no tengo que hacer nada. Al contrario, voy a decir que todo se encargue mi Padre que esté en el cielo, porque Él es el único verdaderamente justo. Nosotros no somos justos, somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, porque justo solamente hay uno, y eso es Dios. Entonces Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Escuche. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No te digo que mires a los vecinos al frente, al que está a la espalda de tu casa. Mira solamente en tu casa, a tu propio cónyuge, tus propios hijos, quizá tus propios padres.
dile, ¿cómo estás en el amor a Dios? Y si te dice, no, mira, no me da ganas de llorar, no me da ganas de esto, dile, eso pasa por haberse multiplicado la maldad, tu amor se ha terminado o se ha enfriado, ya no tienes amor. Y dile, pero hay una palabra de Dios que dice en Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué dice con eso Dios? Que todos no van a recibir salvación, hermanos. Por eso dice, muchos son llamados, pocos los escogidos, pero el que persevera hasta el fin, solamente éste será salvo. No se confunda usted, hermano, que usted puede ser un hijo, una hija de Dios y sigue en pleitos, en contiendas, en rencores, en odios, en venganzas, en celos. Esos son obras de la carne, eso es demoníaco, pueblo de Dios. Arrepiéntanse de corazón para ser justificados por completo. Entonces, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Agarra a tu hermano, a alguien que está al lado tuyo, dile, veo que ya no estás amando a Dios como lo amabas primero. Dile, entonces eso significa que el amor tuyo se está enfriando. Eso significa que ya está cerca el fin. Porque cuando ya se enfríe el amor, dice, el amor de muchos se enfriará o se terminará, se acabará. Y dice, ¿por qué? Porque cuando ya está cerca el fin. Estoy hablándote del nuevo nacimiento. Quiero que busques segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, escuche bien, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Escuche bien, la Biblia dice, a estos evita. En otras palabras, te está diciendo, no te juntes con ellos, no camines con ellos. Porque dice, también debes saber que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque en estos tiempos peligrosos el hombre más se preocupa en los deleites de la carne, dice, se vuelven ávaros. No, yo no puedo estar perdiendo 1 hora o 2 horas en la iglesia o escuchando la palabra. Yo tengo que hacer, estos locos aleluyas no tienen nada que hacer y viven de crítica en crítica. Pero quiero decirte, estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice el Señor, con esta gente ni siquiera te juntes, evita, no camines con ellos. Mira, aquí en el 3:3 dice el siguiente, sin afecto natural. Yo quiero hablarle al pueblo de Dios. ¿Cuál es el afecto natural? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El afecto natural es, como se dice, la relación entre un hombre y una mujer y un hombre. Pero estos han perdido el afecto natural. Ahora se ve el lesbianismo, se ve el homosexualismo y muchas cosas más que no quiero entrar específicamente. Pero la palabra de Dios ya nos habla acá, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. A estos evita. Tienes que evitar a estas personas. Yo quiero que tú entiendas que Dios te ha traído para que tú aprendas la palabra y vivas por la palabra. Entonces, mantente puro, mantente sano. Varón, varona de Dios, recuerda que el Señor viene por un pueblo, por sus hijos que son perseverantes. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Quiero que busques en el libro de Juan 3:1.
Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí lo que estamos viendo nosotros a Nicodemo, él era en ese tiempo el maestro de la ley, digamos, era el hombre máximo en conocimiento, no de cualquier doctrina, de la doctrina de la palabra de Dios. Él se sabía los rollos, los pergaminos al revés y al derecho, pero lo que está sucediendo aquí es que él trata de evitarle a Jesús. Cuando le dice, yo sé que tú vienes de Dios, todo primero le está hablando bien, pero luego capta lo que le está diciendo, le dice, ¿cómo es que un hombre siendo adulto, siendo viejo, acaso puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le dice, no, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Usted me dirá, pastor, ¿cómo es nacer del agua? Nacimiento en el agua es a través del bautismo y el nacimiento en el Espíritu es a través del bautizo del Santo Espíritu de Dios. Entonces yo te digo a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, si todavía tú no tienes el bautizo en agua, el bautizo en el Espíritu Santo, eso tú tienes que anhelarlo, porque si tú no tienes eso, prácticamente tú no has nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo, entonces ya tu ciudadanía no es esta tierra, tu ciudadanía es celestial. Y a medida que tú vas avanzando, vas a entender que el Espíritu de Dios es el que es decir, tú has nacido de nuevo. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Los hombres nosotros podemos ayudarle a la gente que vuelvan a nacer? No, pero sí podemos prepararle para el nacimiento. ¿Cómo así? Predicándoles el evangelio del arrepentimiento, de perdón de pecados, y entonces le vas a preparar, pero cuando él nazca, entonces nacerá de nuevo, nacerá de agua y nacerá del Espíritu Santo, para que en esta tierra ya no sea él solamente, porque ahora tenemos un montón de gente conocedores de la palabra, conocen letra como ni te imaginas, pero lo que les falta es conocer al Espíritu Santo para que puedan conocer a Jesucristo a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, porque nadie puede conocer a Jesucristo si no tiene al Espíritu Santo, porque Él te lleva a Jesús y Jesús al Padre, porque no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, estoy deprisa porque ya me falta poco tiempo. Quiero que vayas al libro de 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, escucha bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si yo te pregunto, hermano, ¿usted está en Cristo? Usted me va a decir, amén, pastor, yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y me imagino que eso te pasó por la mente. Yo te pregunto, varón, varona, ¿usted está en Cristo? Sí, pastor. Le digo, entonces usted es una nueva criatura. Pero si usted está en Cristo, se supone que usted está leyendo Biblia, se supone que usted está haciendo sus devocionales, se supone que usted está ayunando, está vigilando, porque usted está en Cristo. Pero si usted me dice, pastor, yo estoy en Cristo, y hay gente que está en Cristo y recién se conecta a ver la prédica justo cuando ya va a terminar o para despedirnos. ¿Y usted cree que estará en Cristo? No, usted está en los deleites de su carne. Perdóneme los hermanos que recién entran, pero yo quiero decirle, el que esté en Cristo, su prioridad es Dios y está a la hora exacta, porque Dios es un Dios de lugar y tiempo. Eso también les he enseñado. Usted no puede ver cuando usted quiere, usted va a ver cuando usted sabe que tiene una cita con el rey. Entonces le vuelvo a leer para que quede fresco en su memoria. De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si usted está en Cristo, ¿por qué se molesta? Si usted está en Cristo, ¿por qué pelea? Si usted está en Cristo, ¿por qué contiende? Si usted está en Cristo, ¿por qué tiene celos? Si usted está en Cristo, ¿por qué está disfrutando de las obras de la carne? Entonces, si tú todavía tienes este deleite de los ojos y el deleite de la carne, usted no está en Cristo. Mejor vaya y arrepiéntase. ¿Para qué? Para que las cosas viejas pasen. Porque lo que viene a la vida es, como se dice, la vieja naturaleza del hombre. Y mientras la vieja naturaleza del hombre es, como tú dices, en lo natural, en lo secular, cuando no conoce a Dios, total, lo hago la hora que quiero. Pero hazlo de una vez. No, ahorita no quiero, pues cuando quiero lo hago. Molesto, con ira, con contienda. Eso no es de Dios, pueblo de Dios. Cuando te envíen a hacer algo, hijos, hijas, cuando tu padre, tu madre te envíe, obedécele a la primera. Tú no tienes por qué hacerlo cuando se te da la gana. No es cuando se te da la gana, es cuando te envían, cuando te comisionan. Tienes que levantarte. Lo que sucede es que hoy los padres son muy contemplativos con los hijos. Le están diciendo, anda, pues hijito, sí. Ya un ratito, sigue en el chat, sigue en el Facebook, sigue en YouTube, no sé, en Instagram. Un ratito, ahorita termino. Pero lo quiero para hoy. Pero espérate, ya se llama. Dime si vas a ir o no. ¿Qué manera? ¿Qué tal manera de enviarle? A los hijos no se les envía así, papá, mamá. Tú le vas a decir desde mañana a tu hijo, desde las 5 de la tarde que termino la enseñanza, le vas a decir, he escuchado una enseñanza, así es que desde hoy tú me obedeces. Cuando yo te envío, te levantas de inmediato y te vas. Y si tengo que hacer, deja lo que tienes que hacer, porque cuando yo envío, te estoy dando una orden. Y si tú no te sujetas, te trae maldición, porque los padres, nosotros somos los que damos una orden y los hijos tienen que sujetarse. ¿Entendiste, papá? ¿Entendiste, mamá? No contemples a tus hijos, tienes que corregirlos. Tú no puedes darte el lujo de dar. Hay gente que 2, 3 veces, algunos hasta 4 veces. Anda, pues hijo, sí, mami, sí, papi, sí. Eso no es ordenanza. Anda y me compras esto, pero urgente. Y tienen que pararse e irse. Así se ordena. Dios te ha dado autoridad. Porque si tú quieres hacer las cosas como el mundo hace, ay, pero pastor, me dijo una mamá, y si me denuncian a la demuna, le digo, si tú tienes miedo a la demuna, tráelo, yo lo corrijo y que me denuncien a mí. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que tener sujeción a los padres. Igual manera, esposa, usted tiene que tener sujeción a su marido. No se subleve que usted es hija de Sara y de Abraham. No es hija de Tupac Amaru con Micaela Bastidas para sublevarse. Sujétese para que la bendición entre en su casa, la bendición entre en su vida. Usted tiene que estar de acuerdo a la palabra que Dios nos da. Entonces, quiero ir o ya no me da tiempo. Bien, pueblo de Dios, les he enseñado en esta hora, en este tiempo. Yo creo que nuestro Dios es perfecto. Porque miren, yo sé que acá hay mucha gente que está hambrienta y dice, pastor, termine de enseñar, por favor, pastor, está bonita la enseñanza. No lo corte allí nomás, necesito más, quiero más. Pero hay mucha gente que todavía no se complacen de eso. ¿Sabe qué están diciendo, pastor? ¿Y cómo hace usted? Me dicen en son de broma, pastor, ¿y cómo hace usted para predicar 1 hora si usted predica 3, 4? Yo no sé qué le pasa a usted que está predicando 1 hora. Le digo, no, solamente he dicho voy a predicarle 1 hora, pero el que entienda, entienda. El que no quiere cogerlo, pues seguirá en los mismos errores. Pero el que quiere conocer los planes de Dios en su vida, entonces tiene que obedecer. Papás, amen a Jesucristo. Mamás, amen a su esposo. Hijos, amen a sus padres. Feliz Día de la Madre con todos mis hijos espirituales de la casa El Viviente que me ve. Sigan disfrutando, pero sigan también manteniendo a su familia en orden, en el legado donde tú y toda tu casa serán salvos. Vamos a hacer la oración de fe para algunos que todavía no conocen de Dios. Repitan conmigo.
Padre Celestial, yo creo que soy justificado a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario para yo ser sano, para yo ser libre, para yo ser perdonado, para yo ser redimido. Yo creo en el poder de la resurrección y creo que yo y toda mi casa seremos salvos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres. Desde hoy yo tengo derechos y también aprenderé mis obligaciones. Gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración, repitió conmigo en cualquier parte de Chimbote, Nuevo Chimbote, Ancash y del Perú o de cualquier parte del mundo, acérquese a cualquier iglesia cristiana, congregue que usted ha nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, muchas bendiciones y conmigo será hasta el día de mañana, 8 de la noche en el discipulado número 1. Hasta mañana, pueblo bendecido de Dios.